Quien algo quiere, algo le cuesta. Sacrificio. Es lo que me evoca hoy este 5 de espadas invertida del Matronua Tarot de Valentina de Luca, que hoy he escogido para esta lectura. Y vamos a ver qué más nos llega y cómo se va desplegando el mensaje. Hace falta tiempo para dejar ir todo aquello que no está en la dirección que nuestra alma quiere seguir, en la dirección y en el camino al que apunta nuestra alma, nuestra voluntad superior. A veces hay una parte de nosotros que está más conectada con lo humano, que debe ser sacrificada. Una parte que está conectada con aquellos deseos, aquellos pensamientos que de alguna forma están ligados a patrones, a condicionantes, a todo aquello que inconscientemente no nos damos cuenta que está guiando nuestro camino. Hay una necesidad desde el alma de partir, de sacrificar todo eso que desde la frustración de nuestro humano se siente doloroso, porque es como si la vida nos contrariase. Es como cuando al niño pequeño, después de pedir su capricho, su padre o su madre le tiene que decir amorosamente, pero aunque amoroso, mal recibido, esto ahora no toca. Hay una parte de nosotros que siempre es ese niño caprichoso, y es aquello a lo que llamamos ego, y que contiene todos esos pensamientos, ilusiones, pero ilusiones no en el sentido de un motor para hacernos avanzar, para soñar con una nueva realidad que esté en conexión con nuestra voluntad interna, sino ilusiones en el sentido de esas ilusiones que crea el ilusionista. Ese mago que no sería mago, sino sería una especie de antimago o de vendemotos. Hay algo en nosotros que es aficionado y especialista en vender la moto, porque cuando además se lo repite a todo el mundo, se va convenciendo de ello. Y además es un especialista en vendernos la moto a nosotros mismos. Es ese ego que una y otra vez trata de convencernos y de convencerse de que este es el camino. Ese ego tiene un material desde el que funda sus expectativas, que es un material algo contaminado, porque tiene siempre el matiz de las experiencias pasadas. Las experiencias pasadas nos pueden hacer avanzar en el momento en el que las tomamos para hacer una comprensión profunda de aquello que sucedió. Pero las experiencias pasadas también tienen la capacidad de frenarnos y hacernos parar en el peor de los momentos, en forma de miedos, en forma de es que ya me pasó aquello. Hay un pasado que debe sacrificarse, que debe arder en pos del camino que desea recorrer, del propósito con el que desea conectar nuestra alma. Cuando hablamos entonces de sacrificar
y de ese quien algo quiere, algo le cuesta, tratamos de conectar con la voluntad, como decíamos, interna de nuestro ser, de nuestra alma. Quien algo quiere, quien empieza a ser consciente que quiere desde el propósito, algo le cuesta. Le cuesta sacrificar esa parte no alineada con el propósito. Le cuesta sacrificar todo aquello que es accesorio. Todo aquello que desde nuestro humano en pubertad, desde nuestro humano adolescente y totalmente desconectado de ese propósito, se sentía muy importante, se sentía muy claro desde esa ilusión del ilusionista, del vendemotos que es nuestro ego. Pero que desde ese querer, lo que sí está alineado con el propósito, realmente se ve como algo imprescindible. Imprescindible. Vamos reconectando. Hay algo ahí como que se desconecta. Vamos reconectando. Sí, hablamos de imprescindible para esa alineación con el propósito. Decíamos que en algo quiere, algo le cuesta. Repetimos la frase, el punto de partida, porque ahí está el hilo del que vamos tirando. Quien algo quiere, es decir, quien ya empieza a desear conscientemente desde un lugar profundo y alineado con ese propósito, algo le cuesta. Le cuesta ese sacrificio, esa espada hacia adentro en lugar de la acción afuera que quería hacer. El 5 nos habla de movimiento, de cambio. Nuestro ego, nuestro ilusionista favorito, quería dar un paso adelante, pero nuestra alma lo va a frenar. A veces tiene que frenarlo porque ese paso adelante puede ser una espada clavada en una piedra que o nos haga partir la espada o haga que, como aquella Excalibur, se nos quede clavada en la roca, y hasta que seamos capaces de deshacer el maleficio, hasta que seamos capaces de encontrar en nosotros a ese rey Arturo, a ese que va a extraer la espada con facilidad, porque es el único que puede hacerlo, porque es el que se ha alineado con la energía, con el potencial de esa espada. Hasta que encontremos ese rey Arturo en nosotros, cada movimiento de esa espada hacia adelante va a ser ese lograr clavarla en una roca de la que no la podremos sacar, puesto que si todavía no somos ese rey, si ese rey no está en nosotros, capacitado para ser el antídoto para ese propio veneno que a veces somos en esas expectativas erróneas, si todavía no estamos capacitados, si no nos hemos encontrado con ese rey Arturo en nosotros, vamos a estar gastando esfuerzos en vano, vamos a estar dándole vueltas a la mente, nuestra creatividad se va a malgastar en un darle vueltas, en un perseguir una zanahoria y unas expectativas que no van alineadas con ese propósito. Quien algo quiere, algo le cuesta. Volvemos otra vez a eso. Tenemos que conectarnos, y ya que hemos usado esa historia del rey Arturo, con ese rey que somos, que mora en cada uno de nosotros, ese rey Arturo hoy podría ser ese ser superior, ese ser conectado con ese mago, con ese que mueve las fuerzas universales en su favor.
no desde el ego, desde yo quiero que todo eso vaya a mi favor, cueste lo que cueste y a costa de todo y de todos, sino muevo esas energías universales desde ese estar alineado con mi propósito. Soy ese rey que antes que por mí mira por su reino. Quien algo quiere, algo le cuesta, sacrificio. Nos vamos dando cuenta de cómo a veces eso que la vida nos hace y nos obliga a sacrificar era pan para hoy y hambre para mañana. La vida quiere que seamos abundantes. La vida quiere que tengamos un plato de comida todos los días, no solamente de vez en cuando. Si queremos que nuestra vida se convierta en un estar seguros del plato en la mesa y no tener que estar siempre peleando para hacernos merecedores de él, tenemos que convertirnos en ese rey Arturo. Tenemos que encontrarlo en nosotros. Hay una llave que abre el candado, ese candado de esa mazmorra en la que, mientras estamos condicionados por el ego, estamos encerrados. Hay una espada que solo nosotros podemos sacar como ese rey Arturo, y hay una llave que abre desde lo más profundo nuestro corazón. Ese rey Arturo sería esa mano que abre la llave del corazón hoy. Y sería aquel que, después de haber sacrificado, después de haber vuelto la espada hacia adentro, para encontrar a aquel que es el único que puede abrir esa prisión, ese candado, desde ahí ser capaces de abrir todas las puertas que la vida nos ponga por delante. El mago es aquel que ha clavado su varita o su espada primero en su corazón para descubrir las profundidades y las sombras que encierra, y desde todo ese proceso poder después manejar esas energías universales en su favor, pero no solo, como decíamos, desde el ego en su propio beneficio, sino en su favor, siendo un favor que va a revertir siempre positivamente para el colectivo, para los demás humanos. El mago, la maga, es un dios o diosa. Es un dios o diosa, no es odiosa. No entendamos mal. Es un dios o es una diosa que no necesita ser adorado. Nuestro mago interno es alguien que ya no es uno de esos falsos dioses, como decíamos, que necesita adoración y pleitesía, sino es uno que realmente ha reconocido a Dios o a esa diosa en sí mismo. Ha reconocido a ese rey Arturo que ponemos hoy como ejemplo, sería ese mago, sería ese Merlín, sería ese dios, esa diosa que ha renunciado a todo aquello que debía sacrificar para elevarse, para que su pensamiento vaya hacia un nuevo lugar, hacia un nuevo estadio, un nuevo nivel, y desde ahí lo que es capaz de ofrecer no solo le beneficia a él, porque cuando haces bien al mundo, haces algo que es útil, ¿no? Como los grandes inventores, por ejemplo, inventan algo que va más allá de lo que era conocido. Podría ser este 5 de espadas invertida.
la mente colectiva estaba en el 4, estaba en lo conocido, y el inventor saca esa espada, ¿no? Se conecta con ese rey Arturo y saca esa espada y de repente inventa algo nuevo, saca la espada del pensamiento y del intelecto mucho más allá de donde estaba clavada. Desde esa imagen del inventor podemos también vernos hoy. Solamente podemos inventar un mundo nuevo si antes hemos ensartado todo aquello que debía ser podado en nosotros. Podemos usar ahora también la imagen de esa poda de las ramas de un árbol que a menudo son también nuestros pensamientos y que necesitan ser podados. Nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras ideas, todo aquello que se nos ha ido inculcando en esta vida y todo aquello que traemos inculcado en nuestras células y en la historia de nuestra alma. Es necesario hoy, para ir concluyendo este mensaje, que nos conectemos internamente desde ese dirigir la espada al corazón con todo aquello que está pidiendo ser podado. En nuestra mente, en nuestras emociones. Desde ese proceso de honestidad brutal es desde donde vamos a encontrar a ese mago, a esa maga, a ese rey Arturo, ese Merlín, y desde ahí vamos a encontrar esa llave, esa espada que solamente nosotros podemos sacar de la roca, de eso que hasta ahora fue la roca, la piedra, la roca en el camino, la piedra en el zapato. Y desde ese ser capaces de despejar el camino, podremos usar esa espada, podremos usar esa varita de magos para construir algo que sí, por fin esté alineado con ese ser superior que sabe cuál es el camino, sabe cuál es el propósito. El camino del mago que reside en nosotros pasa por esa iniciación y por la espada, por esa poda de todo aquello que ya no es, para conectarse con el vacío que crea lo que sí que es para este tiempo. Y significa que lo que estamos podando no tenía sentido, que debemos arrepentirnos de todo ello. No. Lo que estamos podando era algo que tenía sentido en el tiempo en el que se vivió y con el que se conectó. Pero estamos hablando de un momento, desde esta lectura, que nos invita a trascender todo eso, a ir más allá, desde ese 5, a hacer un viaje que debe empezar en lo mental y en lo sutil, de reconexión con eso tan precioso que hemos dicho que solamente nosotros podemos sacar en forma de espada de esa roca como reyes que somos. No es fácil este proceso, pero si empezamos a localizar poco a poco todo aquello que tenemos que ir podando desde esa mente y desde ese ego, se van a empezar a alinear también en nuestro camino las herramientas, las personas, todo aquello que nos va a ayudar a encontrar la conexión con esa verdad interna, con esos magos que somos y que están deseando hacer magia. Siento hoy mostrar también, ya que estamos concluyendo este mensaje, y
tengo aquí en mis manos el tarot de Valentina De Luca, el Matronua Tarot, que recientemente llegó a mis manos desde esta campaña de Kickstarter súper exitosa de la que me alegro de haber sido parte. Y hoy siento pues unir a este 5 de espadas la carta del mago. Vamos a ver si la encuentro. Aquí la tenemos. Un mago inspirado en los tarots clásicos italianos y en el tarot de Marsella, como toda esta preciosa baraja. Aquí tenemos a ese mago que está conectado con este 5 de espadas hoy. Su varita es esa espada que, como decimos, tiene que encontrar dentro de sí mismo a ese Merlín que va a guiar a ese rey Arturo pues eso, a encontrarse a sí mismo. Desde ese encontrarse a sí mismo y conocerse profundamente va a aparecer el camino que marca esa espada, el norte en su vida, el norte en nuestra vida. Muchas gracias por tu tiempo. Esas lecturas a veces son densas, cuesta muchas veces desplegarse el mensaje. No siempre todas las canalizaciones fluyen de la misma manera. Estoy además ahora grabando en este Mercurio retro, que a mí, pues por mi carta natal me afecta muchísimo, porque tengo un Mercurio muy pronunciado y cuando tenemos ese Mercurio retro es como siento que cuesta más canalizar, cuesta más que se hile el mensaje, que lleguen las palabras exactas, hay más, uno se traba más y cuesta más como eso, que no, de vez en cuando no haya desconexiones. Pero bueno, siento que ha llegado lo que tenía que llegar. Quiero darle las gracias como siempre a todos aquellos y aquellas energías que nos aman, que nos cuidan desde lo sutil, que nos inspiran y que tratan de que esos mensajes profundos, alineados con nuestro ser, nos lleguen de alguna forma o de otra. A veces nos va a llegar con mucha claridad, como un mensaje, como estos que surgen en estas canalizaciones. Otras veces nos van a llegar de muchas otras maneras, de formas muy sutiles. A cada persona le llega el mensaje sobre lo que necesita en cada momento, de la manera en la que es capaz de comprenderlo en ese momento. Estos mensajes siempre digo que son ante todo para mí útiles. Siempre me llegan porque tienen algo que decirme a mí y desde ahí siempre siento también que pueden ser útiles para compartir con otras personas. También por la profundidad que suelen tener, yo los escucho varias veces. Esto no es una especie de venderte que veas mis vídeos enteros muchas veces, pero si lo sientes, ¿por qué no? Yo lo hago. Yo lo hago porque en el momento que llega el mensaje se baja un poquito de la información, van quedando algunas cosas, pero cada vez que lo escucho digo, wow, esto otro, esto que no recordaba, que lo escuché la otra vez. Son mensajes que sirven para verse una y otra vez porque están llenos de, como digo, de profundidad, de metáforas y de simbolismo que es atemporal y que nos sirve para muchas situaciones y momentos en la vida. Así que espero que los disfrutes como yo. Sigo de nuevo agradeciendo a todo aquello que nos inspira. Y bueno, gracias también a Valentina De Luca por este precioso tarot, el Matronua, que también te voy a dejar en la descripción un enlace por si te interesa conocerlo mejor, para que contactes con su proyecto. Y bueno, pues desde aquí un abrazo y nos seguimos viendo en próximos vídeos.